Ya, para comenzar este video les quiero presentar, que supongo que ya lo conocen, algo que se llama el plano cartesiano. Ahí dice. Este está compuesto por dos ejes, que está aquí el eje X y el eje Y. Estos dos ejes tienen números tanto positivos, como pueden ver acá. Por ejemplo, acá están los números positivos del eje Y negativos. Acá estarían los negativos del eje Y. Acá están los números positivos del eje X y los números negativos del eje X. Bien, entonces este sería nuestro plano cartesiano. Hoy día vamos a trabajar hasta estos números solamente, probablemente números menores, pero quiero que se fijen en que estos números siguen para acá. Por ejemplo, donde tiene esa flechita, acá sigue un 10, 11, 12, 13, 14 hasta el infinito. Para acá también sería menos 9, menos 10 hasta el infinito. Y para acá también 9, 10, 11. Usted puede poner todos los números que quiera. Igual que entre medio, por ejemplo, entre estos dos números, entre el menos 5 y el menos 6, estaría por ejemplo aquí el menos 5,5. ¿Sí? Aquí entre medio también hay muchos números, solo que para nuestra conveniencia vamos a poner esto de acá. Bien, ahora para graficar lo que les puse acá, que va a ser algo importante en el ramo, lo primero que necesitamos realizar cuando nos piden graficar una función, por ejemplo f de x, tenemos que realizar una tabla de valores. ¿Cómo se realiza esta tabla? Bueno, a usted le van a dar una función y usted lo primero que va a tener que hacer va a ser hacer esta tablita que tiene esta forma. No, por lo general lo hace como una cruz, pone una X y una Y. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a elegir un número cualquiera, para poner en este lado de la tabla de los números que están en el plano cartesiano. Por ejemplo, puedo poner el 0, el 1, el 5, el 100, etc. Y yo voy a meter este número, por ejemplo el número 2, no lo sé, en alguna función. Y esa función me va a dar un resultado cuando yo ponga el 2 en la función. Y ese resultado es el que yo voy a poner inmediatamente aquí, en el lado de la Y, al ladito. Por ejemplo, yo al evaluar el número 2, me dio el número, no sé, 5. Entonces yo lo anoto ahí, perdón por el 5. Entonces yo lo anoto ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Después de realizar la tabla con por lo menos 3 puntos, que es lo ideal, dice transformar los números de la tabla en puntos. ¿Sí? Entonces estos numeritos que nosotros tenemos acá en la tabla van a transformarse en puntos. ¿Y qué puntos dice? Puntos X, Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora que tenemos esto, nuestro punto que ya tenemos ahí sería el 2, porque tenemos el 2 en la posición del X. Me dice X, Y. Entonces, la posición del X, ¿qué número tenemos? X, el 2. Coma, ahora tenemos el número 5. Entonces, esa está en la posición del Y, ¿verdad? Porque está justo debajito del Y. Se va a ser el punto 2,5. ¿Ya? Entonces nosotros deberíamos tener 3 puntos. Deberíamos tener punto y coma, otro punto y otro punto. Entonces nosotros vamos a tener 3 puntos con los que vamos a poder graficar nuestra función. Y luego, ¿qué dice? Ubicar los puntos en el plano y unirlos. De esta manera nosotros vamos a tener que ubicar, por ejemplo, el número 2,5, que en este plano tendríamos que mirar el 2 en el eje X, porque esta es la posición del X. Recuerde que es X, Y. Entonces buscamos el 2 aquí y el 5 en la posición del Y. Entonces en esta intersección que se hace sería por aquí, y ahí tendríamos que ubicar un puntito. Y así se grafica un punto, por ejemplo. Ahora, un pequeño paréntesis que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros elegimos valores para poner en este lado, tenemos que tener cuidado que se encuentren en el dominio de nuestra función.
Con un ejemplo se va a ver más claro eso, porque no podemos poner algún número aquí, por ejemplo, que nuestra función no esté definida. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver en un ejemplo. Otra cosa a observar también es que el dominio de una función, que son los números de donde yo los saco, si se fijan, van a estar graficados en el eje X. ¿Sí? Y el recorrido va a estar graficado en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que va desde acá hacia el infinito y no pasa para abajo, entonces el dominio es desde el 1 hacia el infinito, porque si se fijan va a crecer de esta forma, la voy a marcar un poco más, sería de este tipo. Entonces si se fijan, el dominio es porque avanza todos estos números, sigo teniendo la función ahí hasta el infinito, porque por lo general las funciones son hasta allá, y el recorrido de la función, o sea los resultados posibles, serían desde el 0, porque fíjense en el eje Y está desde el 0, desde aquí parte la función hacia arriba, ¿verdad? Ellos me la siguen encontrando, entonces todo eso es recorrido. Ya, entonces aquí tenemos algunos ejemplos, entonces ahí están nuestros pasos a seguir. Abajo tenemos el gráfico, donde queremos graficar nuestras funciones, y estas son las funciones que nos van a pedir graficar, por ejemplo. Entonces me dicen, bueno, grafique la función f de x, que está por acá. Entonces yo digo, ya, esto es lo que tengo que graficar. 4, si no hay nada aquí entre el 4 y la x, recuerde que hay una multiplicación. ¿Ya? 4 por x más 1. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué dice? Realizar tabla de valores. Entonces vamos a hacer una tabla que va a decir x, y nosotros vamos a ir evaluando algunos valores. Por ejemplo, vamos a evaluar el número menos 1. Entonces para el número menos 1, en nuestra función, nos va a quedar f de menos 1, ya, porque yo lo voy a reemplazar en la x. Cuando yo quiero saber cómo es el valor de esto en el menos 1, yo el menos 1 lo estoy reemplazando en la x. Ve que ahí dice x. Entonces, en todos los lugares donde yo tenga x, acá yo voy a reemplazar ese número. Entonces dice f de x, entonces yo acá pongo f de menos 1 y le pongo es igual a 4 multiplicado por menos 1 más 1. Sí, ahí reemplazamos el x que está ahí. Entonces ahora resolvemos. 4 por menos 1 multiplicado me daría menos 4, ¿verdad? Más 1 sería menos 4 más 1 igual a menos 3. Entonces, ¿cómo me quedaría acá la i? Me quedaría menos 3. ¿Sí? Ahora vamos a evaluar el número 0. 0. Ya. Entonces, cuando x es 0, la función me va a quedar f de 0, acá reemplazado con un 0, igual a 4 multiplicado por 0. ¿Y qué va a pasar? Que si yo tengo f de 0, por ejemplo, me va a quedar 4 por 0 más 1. Ahora, ¿cuánto es 4 por 0? Sería 0 más 1, solamente me quedaría el 1. Entonces, ese va a ser el número que vamos a poner acá. 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, digo, pero ahora el 1. Entonces me va a quedar f de 1, va a ser 4 por 1, que sería 4, más 1. Entonces, ¿cuánto es 4 más 1? 5. Entonces vamos a tener esos números. Entonces así va a quedar nuestra tabla de valores. Ahora, ¿qué dice el tercer paso? Dice el segundo paso, dice transformar los números de la tabla en puntos x, y. Entonces estos números ahora se van a transformar en puntos. Entonces nuestro primer punto va a ser el punto menos 1, menos 3. Vamos a hacer una línea para que no se nos confunda. Nuestro segundo punto va a ser el punto 0,1.
Y nuestro tercer punto va a ser 1,5. Entonces, esos números son los que nosotros vamos a buscar en nuestro gráfico. Ahora, tenemos estos tres y tenemos que buscarlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los números que están en esta posición, en el primer espacio, son el número X. Entonces, estos números los vamos a buscar en el eje X. Entonces, vamos con este primero. Este va a ser X, y este va a ser Y, este va a ser X, este va a ser Y, este va a ser X y este va a ser Y. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El menos 1 lo vamos a buscar en el eje X. Tenemos, acá están los positivos, entonces para el otro lado, y acá fíjense que nos encontramos con el menos 1 ahí. Sí, ¿y cuál es el? Todavía no marcamos nada, sino que tenemos que ver cuál es el otro número que sigue. El otro número que está emparejado con el menos 1 es el menos 3. Entonces nos vamos al menos 1 de acá. De que está aquí tenemos que llegar hasta el menos 3. Entonces vamos bajando, 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 bajando hasta el menos 3. Y ahí donde se juntarían los dos, hacemos el puntito de la gráfica. Lo mismo con los siguientes. Tenemos el siguiente punto que es el 0,1. Entonces buscamos el 0 en el eje X. Recuerde que el 0 es el origen que está aquí justo al medio. Ese es el 0 para el Y y para el X. Entonces vamos a buscar el 0 en el eje X y el 1 en el eje Y. Entonces tenemos el 0 y todavía no marcamos nada y tenemos que llegar hasta el 1 del eje Y, que sería acá. Marcamos nuestro segundo punto de nuestra gráfica. Y el otro dice el 1,5. Entonces ahora buscamos el 1 en el eje X y vamos a avanzar hasta que choque con el 5. Ahí sería más o menos por aquí. Fíjese que ahí tenemos el 5 en el eje Y y el 1. Entonces este sería el punto 1,5. Este sería el 0,1 y este sería el punto menos 1,-3. Entonces ahora sí, cuando ya tenemos estos tres puntos, nosotros podemos hacer una línea de gráfica. Me va a quedar un poco chueca, estoy segura, pero nuestra gráfica sería algo más o menos una línea así, más o menos, algo así. Me quedó bastante fea, pero esa es la idea, ¿sí? Entonces ahora tenemos que tener esto en cuenta. Como yo les decía, esta línea se prolonga más de lo que nosotros la graficamos. Sigue para arriba hasta el infinito y sigue para abajo hasta el infinito. Entonces esa es como una parte solamente de la gráfica lo que estamos haciendo nosotros. Pero esa forma va a tener. A eso se refiere cuando le piden a usted que grafique. Que exprese la forma que va a tener esa función. Entonces nuestra función número 1 sería de esa forma. Ahora, para nuestro ejemplo número 2, que sería esta función, g de x igual a raíz cuadrada de x, tenemos que tener un poco más de cuidado, ¿sí? Porque vamos a empezar con el ejercicio. Tenemos que hacer primero la tabla de valores. Entonces vamos a hacer una tabla de valores, la voy a hacer un poquito más arriba. Y vamos a ver qué dice, bueno, veamos qué valores yo me puedo tomar aquí. Entonces el tema es que acá, por ejemplo, la raíz cuadrada no está definida para valores negativos. Entonces yo acá no podría poner, por ejemplo, un menos 2 o un menos 100 o un menos 10, un menos 9. No puedo poner ningún número negativo. Ninguno. Entonces acá yo no puedo poner ningún número negativo porque eso no está definido. Entonces a eso me refería yo cuando decía que teníamos que tener cuidado con el dominio de la función, porque los números negativos no están en el dominio. Eso quiere decir que no los puedo ocupar en la función, no los puedo ocupar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no podemos ocupar los números negativos, vamos a ocupar los positivos. Entonces el primer valor que me quiero tomar va a ser el número 0. 0 porque es el más central
Entonces nos da más información. Entonces, ¿qué pasa con el número 0? ¿Qué número multiplicado por sí mismo nos da 0? Bueno, el 0, ¿verdad? Entonces vamos a poner, este es el desarrollo que hicimos. G de 0 es igual a raíz de 0. Entonces estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos dé este. Y esa solución sería 0. Entonces la anotamos ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero encontrar la raíz de 1? Yo trato de tomarme números fáciles, porque, por ejemplo, en una prueba, si a usted le piden graficar, la idea no es que se demore 1 hora en hacerlo, sino que se tome lo que a usted le parece más fácil de hacer. A mí me parece fácil el 0, porque el resultado es el mismo, y el 1 también, porque raíz de 1 sería encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé 1. Entonces, ¿cuál sería ese? Tenemos que 1 por 1 es igual a 1. Entonces acá sería un 1. Ahora, ¿qué pasa con el número 4, por ejemplo? Entonces tenemos que G de 4. ¿Por qué yo pongo estos números? Porque yo me sé las raíces. Entonces usted tiene que tratar de ocupar números en esta función, por ejemplo, que usted sepa las soluciones, porque así no se va a demorar. Entonces ponemos raíz de 4 es igual a ¿cuánto? A 2. Porque 2 por 2 me da este número de adentro. Entonces acá en el 1, ¿qué número nos había dado? El 1, y en el 4 nos había dado el 2. Entonces ahí nosotros estaríamos más o menos listos. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar estos números a puntos, ¿verdad? En este caso tendríamos el punto 1. Recuerde que esto se ordena X, Y. Entonces el punto número 1 que tenemos sería el 0,0. Se le ponemos 0,0. Después el otro punto sería el 1,1. Ponemos 1,1. Después el otro número sería el 4,2. Le ponemos 4,2. Entonces, como ya lo vimos en el primer ejemplo, nosotros vamos a intentar encontrar este número en el eje X y este número en el eje Y. Esa es la idea. Este en el eje X, este en el eje Y, este en el eje X y este en el eje Y. Entonces vamos viendo. El 0,0, como ya les dije, está justo en el centro. Entonces ese punto lo marcaríamos acá. Ese es el punto 0,0. Ahora, ¿cuál número le sigue? Sería el punto 1,1. Entonces vamos para acá y decimos, bueno, tengo el 1 en el eje X, 1, y ahora tengo que encontrar el 1 en el eje Y, que sería acá. Sería justo ahí. Fíjese que no es S1 ni S1 porque estos son negativos. ¿Sí? Acá está el menos 1, menos 1. Acá está el 1 positivo, 1 positivo. Entonces por eso es aquí. Ahora, ¿qué más necesitamos? El punto 4,2. Entonces vamos a ver. El 4 en el eje X, ahí está. Y el 2 en el eje Y, que estaría por acá. Sí, hacemos como puntitos y ahí se encuentran. Ahora, para graficar esta función, si se fijan, no es como la otra. Porque esta función no va a tener esta forma así, por ejemplo, recta. Esta función no es así. No es así. Esta función es curva. Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar más o menos qué forma tenían las funciones. Entonces, para la función raíz, tenemos que saber que esta función siempre va a ser o así, o así, o así, o así, dependiendo. Entonces fíjese qué forma de estas 4 se parece más a la que tenemos. Entonces vamos para acá, fíjese que tenemos que es para arriba. Entonces más parecida a esta forma de acá. Entonces para hacer la unión de los puntitos no hacemos recta, sino que vamos a hacer una curva. Vamos a tratar de que quede lo más suave posible. Entonces algo así quedaría. Ahora recuerde también que esta recta sigue para acá. Sigue hasta el infinito, ¿ya? Siempre nuestras funciones van a seguir al infinito. Solo que nosotros las vamos a graficar hasta ahí. Ahora, para acá
esta no sigue hasta el infinito porque recuerde que no tiene números negativos. Entonces acá no vamos a estar graficando nosotros, sino que vamos a graficar desde acá y para allá. Esa sería la gráfica de la función raíz cuadrada. Sería g de x igual a raíz cuadrada de x. Ahora para el tercer ejemplo tenemos que ver que tenemos una función que dice h de x es igual a x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que x cuadrado, ¿a qué es igual esto? A x multiplicado por x. ¿Ya? Entonces, en nuestra tabla de valores que vamos a hacer aquí, vamos a tener h de 1, por ejemplo. Vamos a evaluar el 1. Entonces vamos a tener 1 al cuadrado más 1. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? 1 por 1. Recuerde que eso significa al cuadrado, que multiplicamos el mismo elemento. 1 por 1, 1, más 1, 2. Entonces, ¿dónde va el 2? Acá. Ahora, vamos a ver el 0. h de 0. Entonces tenemos 0 al cuadrado más 1. Y 0 por 0 me da 0, ¿verdad? Todo esto sería 0. Más 1, 1. Entonces dimos el número 0 y nos dio 1. Ahora, ¿qué pasa con el número menos 1? Tenemos que h de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado más 1. Ahora, ¿qué pasa con este? Es que todo número al cuadrado me da un número positivo. Veamos por qué. Tenemos menos 1 por menos 1 más 1, que es este que está acá. Y acá tenemos la regla de signos. Menos por menos nos da positivo. Entonces sería un número positivo el que nos da de aquí. Y 1 por 1 nos da 1. Entonces nos queda 1 positivo más 1, que es este que está acá volando solito. Eso nos daría 2. Entonces en nuestra tabla de valores ponemos 2. Ya. Entonces ahora lo que tenemos que recordar es que tenemos que transformar estos en puntitos. Entonces acá vamos a tener el punto 1,2, el punto 0,1 y el punto menos 1,2. Esos son nuestros puntos. Ahora, que eso nos dio la tabla de valores. Ahora, ¿qué pasa con la función cuadrática? Esta se llama función cuadrática porque está elevada al cuadrado, elevada a 2. ¿Qué pasa con esta función? Que tiene una forma diferente a la de la raíz cuadrada. Entonces va a ser de la siguiente forma. Puede ser así, sí, hasta el infinito, para los dos lados. Puede ser así. Y esas son las dos formas que la vamos a ver. Y en otros casos más extremos puede ser así e incluso así. Pero estos dos casos no los vamos a ver. Así que concéntrese en estos dos. Estos dos casos pueden ser. Entonces puede ser para arriba o para abajo. Ahora, veamos para qué lado es. Entonces grafiquemos los puntos que tenemos. El 1,2. Entonces miramos acá. El 1 la vamos a hacer. Voy a borrar esto para que usted no se vaya a confundir. Ya. Entonces tenemos el 1,2. Recuerde que tenemos que poner el 1 en el eje X y el 2 en el eje Y. Entonces hacemos el puntito. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro punto dice? El 0,1. Entonces buscamos el 0. Que me había quedado un punto marcado. Si buscamos el 0 en el eje X, recuerde que este es 0 para los dos, 0 en el eje X y el 1 en el eje Y. Entonces ahí vamos a tener el 1. Y también nos dice el punto menos 1,2. En el eje X vamos a buscar el menos 1 y vamos a buscar el 2. Fíjese que se da una especie de simetría en esta función, porque están estos dos puntos que también pertenecen al 2 y que el espacio entre estos es lo mismo. Entonces ya nos dimos cuenta más o menos cómo es la función.
sería con esa forma. Sería con la forma de esta. Entonces lo que vamos a hacer, que nosotros sabemos que esta función es curva, no es así. No, eso está malo, muy malo. Es de esta forma, curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntarlo de manera suave. Así. Y así le quedaría el bosquejo de la función. Recuerde que siempre esto sigue hacia el infinito y esto también sigue hacia el infinito. Pero esa es la idea más o menos. Así le quedaría una función cuadrática. Ese sería el tercer ejercicio. Y así es como se grafican los puntos. Esos son los pasos que usted tenía que seguir para graficar lo de la guía. ¿Sí? Si quiere lo puede revisar. Si cree que hizo algo mal, lo puede volver a hacer. Si tiene alguna duda, también me puede preguntar al correo. Espero que estén muy bien. Saludos. Ahora, ¿cómo podemos determinar el dominio y el recorrido de la función? De nuevo, a través de los ejes. Sería en este eje, en el eje X, se ve el dominio y en el eje Y se ve el recorrido. Entonces fíjese, para el dominio tenemos que esta función va a ser infinita hacia los lados. Entonces siempre acá se va a ir encontrando con el eje X, siempre, para siempre, porque va a seguir creciendo y el eje X sigue para allá, entonces siempre. Entonces van a estar todos los números positivos del eje X. Para este lado también la función sigue creciendo y se sigue encontrando con el eje X en los números negativos, para siempre. Entonces también va a tomar todos los números negativos. Entonces el dominio van a ser todos los números, todos. Porque en todos los números usted se va a poder encontrar en algún momento con esta función. Siempre va a haber función cuadrática. Entonces el dominio en este caso, solamente observando el gráfico, serían todos los números reales. ¿Sí? Porque es todo el eje. Ahora, si necesitamos encontrar el recorrido, tenemos que ver qué partes del eje Y se encuentran con la gráfica. Entonces fíjese, acá se encuentra con la gráfica, acá también, acá también, acá también, acá también. Entonces quiere decir que todos los números que están arriba del 1 se encuentran con la gráfica, ¿verdad? En algún momento. Fíjese para este lado también. Todos los del eje Y, estamos viendo este eje. Todo. Y la función, como sigue creciendo hasta el infinito, siempre se va a seguir encontrando con el eje. Entonces el recorrido va a ser desde el 1 hacia arriba. Fíjese que si tiramos una línea aquí, así, no nos encontramos con la gráfica. Sí, en ningún momento, porque la gráfica nunca va a bajar. Por ejemplo, siempre va a seguir hacia arriba. Entonces acá en ningún momento nos encontramos. Acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Entonces estos números están fuera del recorrido y estos números también, sino que se van encontrando desde el 1. Entonces el recorrido, que son los numeritos que chocan con la gráfica en el eje Y, sería desde el 1 hacia los positivos, porque fíjese que para acá están todos los números positivos. Se va a hacer el 1, lo vamos a incluir porque está en la gráfica, desde el 1 hasta, bueno, hasta el infinito. Entonces ponemos un infinito positivo y acá se deja así. Entonces sería el dominio y el recorrido solamente observando la gráfica. Ahora sí,